Yo a Jorge lo conocí tarde en la vida, lo conocí pues cuando tenía 40 años más o menos. Y digo tarde en la vida porque Jorge es mi tío, así que lo tendría que haber conocido mucho antes. De hecho, conocí a María, su hermana, la única que no fue cura, desde muy chica. Y a Jorge y a Carlos, digamos que los conocía de oídas, pero muy poco, porque cuando se hablaba de ellos era de una manera que nos asustaba, porque eran los curas de la familia, eran los curas rojos de la familia. Estamos hablando además de finales de los 60, ¿no? Yo tendría 10 años, estábamos en plena Guerra Fría y claro, yo me los imaginaba pues como unos guerrilleros en la Sierra Maestra, ¿no? Estos tíos curas en la Sierra Maestra, eso es como yo me los imaginaba. Y se hablaba poco de ellos, pero siempre era con este sesgo, cuando se hablaba de ellos, era con este sesgo pues un poco amedrentador, un poco de censura, ¿no? Y yo crecí con esta imagen. Y cuando ya me hice mayor y vi las cosas desde otro lado, tuve muchas ganas de conocerlo. Pero yo estaba fuera, yo he vivido, bueno, casi 25 años fuera del país, sobre todo en Inglaterra. Así que cuando ya por fin regresé, y me parece que tenía como 40 años, luego me volví ahí, pero cuando regresé para una estancia más o menos larga, murió la hermana de Jorge. Y, claro, fui a la misa y Jorge estaba oficiando la misa, que a mí me llamó la atención, porque, sobre todo de ese lado de la familia, nunca se hablaba de Jorge ni de Carlos. Verdaderamente eran desaparecidos, ¿no? Y él estaba ahí oficiando la misa de su hermana. Yo estaba con Carlos, así que Carlos prácticamente me presentó a Jorge. Carlos, su hermano, a él yo sí lo había conocido en la casa de mi mamá, porque vivían muy cerca. Y cuando lo vi a Jorge, tan diferente a Carlos, porque Carlos era un hombre angustiado, ¿no? Dramático. Cuando lo vi a Jorge, saliendo de la misa, me parece que estaba con su casulla, no sé, pero estaba pues con este atavío sacerdotal, ceremonioso, ¿no? Y en un momento pues solemne, ¿no? El de la muerte. Y me acuerdo que me vio y me dijo: tú eres Francesca, con una sonrisa traviesa, una sonrisa bondadosa, pero traviesa, al mismo tiempo muy curiosa. Y eso, con esos ojos como límpidos, ¿no? Esos ojos de niño, que te transmitían curiosidad, bondad y conexión. Y bueno, intercambiamos algunas palabras y me dijo: ven a verme. Él estaba en ese momento en San Juan del Lurigancho. Y fui con Carlos. Carlos ya tenía un problema en la columna y para él era una vía crucis atravesar la ciudad, pero fuimos a verlo. Fuimos a la misa en la parroquia de San Marcos. Y luego nos invitó a almorzar. Yo también yo era muy amiga de Rosa Dominga Trapazo, una monja merignol que le tenía enorme aprecio tanto a Jorge como a Carlos, y había escuchado también muchas anécdotas de Jorge. Una de ellas era que Rosa Dominga era una monja feminista, una monja que además era norteamericana, que se pasó muchos años de su vida al pie del mimeógrafo, produciendo sus volantes para movilizar a los católicos en favor del sacerdocio femenino y en favor del aborto. Y Rosa Dominga me contó que en los años 60 ella siempre se paraba ahí con sus compañeras
repartiendo volantes en las misas donde Gustavo Gutiérrez oficiaba, ¿no? Ella había sido expulsada de Merignol, o sea que, digamos, era una monja muy marginal ya, ¿no? Entonces no entraba, pero sí se apostaba ahí con sus volantes. Y dice que, me contaba, ¿no?, que los curas de la Teología de la Liberación, los más progres, no le hacían caso. Y un día almorzamos en mi casa con Rosa Dominga y con Jorge. Y Rosa Dominga le dijo: oye, ¿tú te acuerdas que tú ni siquiera me hacías caso? Tú que eres un hombre tan afable, tan fácil de acercarse a ti, no me hacías caso. Pasabas de largo. Y Jorge la mira con esa sonrisa traviesa, sin culpa, sin nada de culpa, pero sí con mucha compasión, en el sentido de con tu pasión, entendiendo la pasión de Rosa Dominga. Y le dice: sí, pues, Rosa Dominga, es que hay que reconocerlo, tú siempre has llevado la delantera, tú eras una persona mucho más libre que nosotros. Y estábamos hablando ahí de temas que todavía son muy controversiales para la Iglesia, ahí con Rosa Dominga, ¿no? Y soltó una de esas carcajadas, ¿no?, tan características de Jorge, una de esas risas amistosas que luego aprendí a reconocerlas en Jorge como una manera de disolver el conflicto, ¿no?, en el momento presente, sin por ello negarlo. Y me acuerdo cuando después lo vi a Jorge, le dije: oye, esa risa, tú tienes suerte de que haya sido Rosa Dominga tu interlocutora, porque yo me hubiera ofendido, hubiera sentido que me estás minimizando el reclamo o la anécdota, ¿no?, o la veracidad de mi sentimiento, de mi recuerdo. Y ahí él me explicó que no, que verdaderamente él sentía que Rosa Dominga era una mujer muy avanzada, una monja muy avanzada, pero que él no era capaz de llegar hasta allá. O sea, reconociendo sus propias limitaciones. En lugar de tratar de, digamos, formular una crítica desde su posición de sacerdote hacia las banderas de Rosa Dominga, ¿no? No intentó hacerlo. Reconoció más bien la legitimidad de los reclamos de Rosa Dominga. Eso a mí me conmovió muchísimo. Con Carlos hablamos mucho sobre esto. Yo era más cercana a Carlos que a Jorge, porque Carlos vivía a 3 casas de mi mamá, prácticamente. Entonces lo iba a ver mucho y nos íbamos a caminar, no todas las tardes, pero un par de veces a la semana, ¿no? Y Carlos, como él había dejado el sacerdocio mucho tiempo antes, y tenía esta formación, digamos, en filosofía, que creo que Jorge no la tuvo, ¿no? La tuvo en teología. Entonces con Carlos para mí era extraordinariamente fácil hablar con él, por ejemplo, sobre todos estos temas, sobre el aborto, por ejemplo, sobre el feminismo, sobre las sexualidades disidentes. Y bueno, como te digo, Carlos pues tenía este entrenamiento y podía formular argumentos que cuestionaban esas posiciones o no, según fuese el caso. Pero Jorge no tenía esas herramientas. Jorge abordaba esas preguntas tan conflictivas y hasta cierto punto, yo creo que censuradas en ciertos sectores de la Iglesia. Él las abordaba desde el corazón, desde la bondad, desde la compasión. Estoy con la pasión del otro, desde esa capacidad de entrega al otro. Y yo te diría que el primer día que lo conocí en la misa de
la tía Maricucha, su hermana. Eso fue lo que sentí de Jorge, fue esa entrega en ese momento a mí, a este momento de reconocernos o conocernos. Y cuando ya tuve oportunidad de verlo, pues tanto en San Marcos como en la casa, no sé cómo se llama, la casa cural, la casa sacerdotal, ahí en San Juan de Lurigancho, donde también fui a verlo. Esa impresión fue como fortaleciéndose, ¿no? Que no había nada que lo asustara a Jorge, porque todo lo recibía con el corazón. O sea, había una capacidad de amor, de amar, yo te diría sin límites, de amar a la otredad, o sea, de amar al otro desde y con sus diferencias, con su alteridad, con sus sombras. Y yo te diría que eso para mí fue una lección de vida, ¿no? Renovada cada vez que lo veía. Y por decirte, ya que estamos hablando del encuentro que tuvimos y de cómo lo conocí siendo familia, ¿no? Tuvimos oportunidad muchas veces de hablar de su decisión de entrar al sacerdocio y cuando regresó de Lyon, de entregarse a la labor de construir una iglesia de los pobres, en la que él sería un pobre más, construyendo con todos los pobres, ¿no? Y para eso, pues tuvo que mudarse a Caja de Agua y tuvo que renunciar a todo lo que significaba su pertenencia original a una familia de la oligarquía. Y además, no solamente hablábamos de lo que había significado ese desprendimiento, digamos, material, sino de cómo enfrentó él el rechazo. Hubo rechazo, claro, de la familia. Eso que te cuento del cura rojo era parte, digamos, de la condena, ¿no? Era una historia de condena. Era una narrativa que ya se había ido asentando a lo largo de los años y ahí se había establecido. Entonces, le preguntaba yo, ¿cómo enfrentas tú esta mirada tan poco amigable de quienes han sido las personas más cercanas de tu vida? Y Jorge respondía siempre con una sonrisa, a veces con una risa, a veces con un estallido de carcajadas, y entraba en detalles de su memoria, ¿no? Con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus primos, etc. Y recuperaba del pasado esas memorias de infancia. La infancia es nuestro paraíso perdido, ¿no es cierto? Para todos. Recuperaba esas... O sea, mi pregunta era para él una oportunidad, no para desquitarse de esa familia que lo había rechazado, sino era una oportunidad de recuperar las memorias, los recuerdos de la infancia perdida. Era una oportunidad para alegrarse otra vez. O sea, Jorge yo creo que era incapaz de odiar o de resentimientos. Esa es otra gran lección. Y siempre vuelvo a esa reacción de Jorge, ¿no? De siempre ver el lado positivo, todo eso que origina la alegría de vida, aún en los momentos de mayor antagonismo. Nunca me habló mal de nadie, cuando yo sí había escuchado hablar mal de él. No en detalle, digamos, pero por su opción, ¿no? Esa opción por los pobres era reprobable para muchos. Es muy difícil de llegar a un estado de vida en el que,
claro, me imagino que gracias a ejercicios permanentes en la meditación, en la oración, en la introspección, en los que él se formó y en los que él siguió ejercitándose a lo largo de su vida, porque él, creo que él nunca dudó de su fe, como Carlos, ¿no? Carlos sí dudó de su fe muchas veces, Jorge no. Entonces, llegar a ese estado de ánimo, de vida, de lucidez emocional, no solamente cognitiva e intelectual, sino emocional. Yo creo que yo he tenido, no sé, creo que he tenido poco contacto con hombres o mujeres que hayan tenido esa aura, esa luz, esa espiritualidad. Para mí la espiritualidad, yo vengo de un colegio católico, de monjas católicas, aún si eran norteamericanas. Ay, del mismo colegio de Jorge, él fue al mismo colegio. Pero ya en mi época, para nosotros la espiritualidad implicaba pues mortificarse, flagelarse, reconocer la culpa, no era alegría, era más bien actos de contrición, ¿no? Nunca vamos a llegar a un momento en que hayamos borrado todos los pasivos, que es lo que me acuerdo de haber escuchado exactamente así al cardenal Cipriani, una vez en una misa que dio en Barranco. Dijo, nunca piensen que han borrado todos sus pasivos, jamás. Bueno, Jorge, si él reconocía sus pasivos o no, yo no lo sé, pero ciertamente su actitud a la vida, lo que él transmitía a los otros, tanto en sus homilías como en las interlocuciones, en las conversaciones, en las relaciones conmigo, con mi mamá, con Carlos, con los primos, con Rosa, con Rocío, en fin, no era eso, ¿no? Era más bien el reconocer con gratitud el regalo de la vida. El regalo de la vida. Y aún en momentos muy difíciles. Y creo que eso lo ayudó a él a no dudar de su fe. Cuando él regresó de Lyon, yo me imagino qué difícil habrá sido para él esos primeros días en Caja de Agua, o esas primeras semanas, o esos primeros años. Además, no me lo tengo que imaginar, él me contaba. Yo le preguntaba muchas veces, hablamos mucho sobre el desclasamiento, que era un tema que me preocupaba mucho. Y bueno, como todo lo que yo le preguntaba, me imagino que como todo lo que todo el mundo le preguntaba, él no tenía ningún problema en elaborar, aun si eran temas que lo habían tocado muy íntimamente, ¿no? Y además era tan sincero, ¿no? Era tan auténtico. Él me decía, mira, claro, el desclasamiento es un tema difícil que todavía yo no lo he solucionado. Y me daba ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la música. Él me decía, yo me formé en otro tipo de música. Y en mi vida cotidiana, yo estoy expuesto continuamente a otro tipo de música que no entiendo. Y que tiene que ver con mi formación de clase. Y así habían, ¿no?, muchos detalles que él ponía sobre la mesa para discutirlos sin ninguna pretensión de, como te digo, de haber pasado ya al otro lado, de ser un hombre perfectamente
identificado con su medio, con su vida diaria. No, él mostraba sus fisuras. O no es que andaba por ahí mostrando las fisuras y dramatizándolo, porque era totalmente ajeno a los dramas. Pero no tenía problemas, si tú le preguntabas, no tenía problemas en mostrarte esas costuras. Y eso de un hombre con tanta fortaleza, porque es bien interesante, ¿no? Él era un hombre chatito, ¿no? Como decía al principio, como una cosa muy traviesa, muy abierta al otro, y sin embargo, con una gran seguridad de sí mismo, con una gran fortaleza, desde su estilo humilde, era un hombre muy humilde. Entonces, que él me permitiese ver las costuras de sus atavíos, de su piel, era pues muy reconfortante. Y eso me hace acordar a una expresión que escuché en la misa del año. Me parece que fue en la misa del año, tal vez fue cuando cumplió 90 años, no me acuerdo. Debe haber sido la misa del... No, cuando cumplió 90 años, que fue por Zoom, y que hubo muchas intervenciones en la misma misa, ¿no? Y muchas de ellas, o varias de ellas, me acuerdo que usaron la misma expresión, la misma metáfora. Dijeron de Jorge que era un pastor con olor a oveja. Es decir, era un hombre de la tierra. Era un hombre que olía como la lana de las ovejas, que es un olor... es un olor acre, ¿no? Es un olor, no es un olor celestial, es un olor de tierra, de agua, de hambre, de malas noches, de frío. Creo que es uno de los olores más humanos, a pesar de que es el olor de un animal, de una oveja. Y eso es un hombre que te muestre y que hable de sus propias falencias y de sus propios dolores, sin ninguna dramatización, y que te muestre sus dificultades propias, íntimas, su malestar después de haber ejercido el sacerdocio, pues, no sé, pues 45, 50 años, ¿no? Ya más de 50, pues, ¿no? Sería parte, si escribiéramos un poema, ¿no?, de los versos que seguirían a esta metáfora del pastor con olor a oveja, ¿no? Jorge era hermano menor de Carlos. Y Jorge admiraba mucho a Carlos. Carlos era el intelectual. Y siempre lo decía Jorge, ¿no? Yo no soy intelectual. Yo no tengo la inteligencia de Carlos. Y creo que era como 4 o 5 años menor que Carlos. Y fue Carlos quien optó por el sacerdocio, primero, claro, porque era 5 años mayor. Y a pesar de que su madre era una mujer muy religiosa, pues parece que la opción, no sé qué tan bien le habrá caído a su mamá. Pero lo que sí me contaba Jorge es que cuando él decidió también ser sacerdote, su mamá sí se vino abajo, ¿no? Ya uno está bien, pero ya 2. Eran 3 hermanos nada más. Eran 2 hombres y una mujer en el medio. Entonces,
Carlos siempre fue esta figura muy importante, de mucha fuerza de atracción para Jorge. Se fueron juntos a Lyon, como sabes. Y bueno, ahí pues afianzaron no solamente su afecto fraternal, sino también su mirada ya más política. Jorge era un hombre político, a pesar de que no lo demostraba, ¿no? Pero era muy capaz, y de hecho eso hizo toda su vida, de posicionarse políticamente frente a temas que me imagino que se desprenden del Concilio Vaticano II, Juan XXIII, ¿no? Temas como, por ejemplo, el celibato sacerdotal, las víctimas de la violencia de Estado durante el conflicto armado interno, durante esos 20 años de conflicto armado interno. Cuando, yo no sé si él fue tan lejos como el cura Lancier, ¿no? Que abogó por liberar a muchos de los presos que habían sido juzgados sin evidencias de haber militado en Sendero o en el MRTA. No me parece que él llegó hasta ahí, pero sí él hizo mucho trabajo pastoral con las familias de los desaparecidos. Y posicionémonos o regresemos a esos años, ¿no? Esos años del 80 al 2000, en el que la sociedad peruana estaba absolutamente dividida y en el que todo ese grupo social del que Jorge originalmente venía, no tenían ningún empacho en terruquear, ¿no es cierto?, como decimos ahora, a cualquiera que apareciera como, no sé, pues remotamente sospechoso de ser izquierdoso, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que ese trabajo pastoral fue una manera de posicionarse políticamente. Carlos también. Carlos se casó además con una ex monja de mi colegio. Como sabemos todos, creo que esto no es ninguna infidencia. Se hablaba mucho de esto en la familia. Y además era cura rojo y además colgó los hábitos. Y se casó con una comunista, senderista. Jorge estuvo siempre muy cercano a Carlos. A pesar de que yo creo que ya había sospechas sobre la esposa de Carlos, ¿no? Otra vez, incapaz Jorge de formular condenas o críticas. Como todos saben, Carlos pasó por un momento en el que su salud mental se quebró, y fue Jorge el que lo acompañó. Jorge tenía un sentido de lealtad, y no solamente es lealtad, es esta capacidad de amar. Y esta capacidad de amar con entrega total, de amar plenamente. Si podemos hablar de plenamente en el reino de este mundo, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que él lo iba a visitar a Carlos todos los días. Jorge era la línea de vida de Carlos, la línea de conexión de Carlos con el mundo de los vivos. Y entiendo que fueron momentos muy difíciles para Jorge porque Carlos estaba muy, muy mal. Creo que todo esto fortaleció no solamente su relación con su hermano mayor, sino que también pues modificó esa posición en la que él se ubicaba, ¿no? Como el hermano menor que miraba, digamos, hacia arriba, ¿no? Ahí fueron dos hermanos que
yo ya los conocí, que tenían una relación absolutamente horizontal. Y no solamente eso, yo te diría que Jorge nunca dejó de ser el que cuidaba a Carlos, y Carlos lo sabía. Y otra vez la risa de Jorge, ¿no? A veces estábamos enfrascados Carlos tenía una casita en Lince, y ahí a veces nos reuníamos y conversábamos. Y cuando Carlos se enfrascaba en alguna discusión, algún debate muy acalorado, Jorge rompía la tensión con sus risas y decía: otra vez, Carlos, tú, otra vez con tus peroratas, con tus arengas, así, así lo trataba. Y Carlos lo miraba y ahí terminaba, ¿no? Y además lo decía con esa cosa, con esos ojos traviesos, ¿no? Que no era una forma al menos yo no lo tomaba así, ni Carlos tampoco, no era que estaba fiscalizándolo, ¿no? O censurándolo, pero era una manera de bajar la tensión, y la conversación seguía, pero ya desde otro lado, y podíamos regresar a lo mismo, pero ya con más ecuanimidad, ¿no? Bueno, los últimos meses de Carlos fueron tremendos, ¿no? Fue una muerte muy agónica, que no tuvo Jorge. Jorge se fue como vivió, ¿no? Con una ligereza de espíritu. Y Carlos no, pues Carlos era, como te decía, más era un hombre con mucha angustia. Y otra vez ahí Jorge estuvo, y eso que él vivía en San Juan del Lurigancho, ¿no? Otra vez, como cuando él vivía en Chosica, era entregarse a estos últimos años de Carlos. Creo que uno de los momentos más difíciles para ellos dos fue en los años 80, cuando se le acusaba además a Carlos de ser senderista, ¿no? Por supuesto, nadie nunca dudó que eso no era cierto, pero a Jorge le habían caído muchas acusaciones desde chico. Esta era una raya más al tigre. Y yo siento que, no sé, pues yo tal vez habría ya tirado la toalla, ¿no? Pero no, él con una convicción absoluta de la verdad, y de la verdad de su hermano. Y de la verdad de su hermano, que era la verdad de las víctimas o los familiares de los desaparecidos, de las víctimas de violencia, que tenían también esa verdad, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia de Carlos, que es una experiencia de mucho, no solamente de dolor, sino de posibles conflictos ideológicos. Esa experiencia yo creo que también lo ayudó a Jorge a poder seguir adelante en su trabajo pastoral, ¿no? O sea, lo privado es público, que de hecho es un lema del feminismo. Hay una imagen que tengo de Jorge, que él me contaba sobre sus primeros días, sus primeros años en Caja de Agua, los que él vivía en una vivienda muy precaria. Pero fíjate que su mamá le mandaba su comida. ¿Sabes eso, no? Le mandaba su comida. Entonces él comía muy bien, pues. Pero él me contaba que esos años en Caja de Agua él se movilizaba en bicicleta. ¿Te contó? Que se movilizaba en bicicleta, y que sus feligreses decían que Jorge era el cura que andaba en bicicleta con una alforja en la que traía la sal de la tierra y la luz del cielo. No sé si eso se lo escuchaba a Jorge, porque no,
siento que Jorge, que no era nada afecto a mostrar sus trofeos y a hablar bien de él mismo, totalmente distinto a la cultura que tenemos hoy, que es la cultura del éxito, de visibilizarte y ponerte en vitrina con todos tus trofeos. No, era al revés, absolutamente perfil bajo. Me lo debe haber dicho alguien, alguna otra persona, porque cuando yo recién lo conocí a Jorge, me sentí tan tocada por él que busqué muchos testimonios de gente cercana a él. Eso me lo debe haber dicho alguien muy cercano a él. Entonces, para mí esta es una imagen que condensa su espiritualidad, como la del pastor con olor a oveja, ¿no? La sal de la tierra y el olor a oveja. Es una espiritualidad del aquí y el ahora. Es una espiritualidad de la tierra, de la vida en la tierra. No tanto la vida que se nos promete después de la muerte. Y estoy entrando en un terreno un poco peligroso porque estoy segura que Jorge no estaría de acuerdo en lo que digo. Pero para mí es eso, ¿no? Es la espiritualidad del aquí y del ahora. Del alivio que con tu sonrisa, el alivio que con tu compasión, el alivio que con tu acompañamiento puedes lograr en una persona. Si lo logras en una persona en este mundo, eso ya es un gran regalo. Para mí esa es la espiritualidad que me transmitió Jorge. Es la espiritualidad de los humildes, de los que estoy segura que Jorge sabía rezar magníficamente, pero para mí es la espiritualidad de los hombres y las mujeres que no saben rezar, que tienen las plantas del pie desnudas sobre la tierra y que sienten la vida a través de esta savia que es los árboles, las plantas. Y es la espiritualidad del hombre que, habiendo, un poco como el hijo pródigo, ¿no? Habiendo sido parte de un mundo de mucha prosperidad y ese mundo tan peruano de las clases altas que se asienta sobre el convencimiento de la superioridad moral, racial, ética, por supuesto, sobre los otros o en relación a los otros. Es la espiritualidad de un hombre que viene de ese mundo, que se ha apartado de esa violencia. Eso es una violencia, que se ha apartado de esa violencia y se ha entregado a esta consigna de estar siempre disponible al otro, gratuitamente. La gratuidad es muy importante. Yo resumiría así su espiritualidad, ¿no? Y yo quisiera tal vez cerrar con ese fragmento que leyó Juan Dumont en la misa de los 90 años de Jorge. No sé si es la misa de 90 o si es la misa del año siguiente, es la misa de los 90, que es un fragmento que viene de la oración de abandono, ¿no? Y que quisiera leerlo. Dice, son 3 versos nomás. Me abandono a ti, lo que hagas de mí, te lo agradezco. Esa es la disponibilidad gratuita al otro, a la vida del otro, ¿no?